Hola chicos, soy Juliana Lecaro, soy su instructora de Laboratorio de Ciencias de los Materiales 2. Como hablamos la semana pasada, eh, no voy a poder estarles dando las clases en vivo, lastimosamente. Entonces voy a estar enviando estos como clips con clases, explicaciones y ahí vamos a ir trabajando de manera sincrónica. O sea, ustedes en su tiempo, yo en el que yo pueda, nos dedicamos así a tratar de sacar el laboratorio adelante. La materia que vamos a estar viendo, Ciencias de los Materiales 2, la verdad es una de las mejores materias que van a ver en la universidad, no mentira, pero a mí me encanta en lo personal, pienso que es hermoso porque al final vamos a estar viendo es metalurgia, vamos a estar viendo el diagrama hierro-carburo de hierro, vamos a estar viendo cómo funcionan las aleaciones de acero con otros elementos y con carbono para poder construir todo lo que tenemos a nuestro alrededor, o sea, construir la universidad, construir nuestras casas, construir edificios y cómo gracias al acero estamos en este punto del progreso desde un punto de vista industrial. Primero lo primero, yo sé que deben preguntarse cómo vamos a estar haciendo con la calificación del laboratorio. Miren, 40% va a ser de las tareas. Las tareas son cualquier tipo de asignación, investigación, que yo les ponga que entre dentro de esta categoría. El otro 40% va a ser proyectos, charlas, laboratorios. Cualquier cosa que no sea una asignación sería entonces lo que entra en esta otra subdivisión. El 15% de asistencia, pues como no estamos dando clases de manera presencial o ni siquiera sincrónica, la asistencia va a ser tomada completamente de su responsabilidad al entregar sus asignaciones en general. Así que esto depende de lo de acá arriba. Y el 5% de apreciación va a venir de que yo me dé cuenta de que son estudiantes que tienen interés en la materia, que hacen preguntas, aunque está medio difícil con no estar dando clases al mismo tiempo, pero esto depende más, es como de su relación conmigo, por así decirlo. Eh, Aquí les tengo las reglas del juego. Con eso me refiero a cómo vamos a estar trabajando este semestre. Con respecto a los formatos, esos los van a encontrar en una carpeta en el grupo. Ya se los subí justamente antes de crear el grupo, antes de meter a los estudiantes. Ahí estaba su carpeta. Eh, ya tienen acceso al libro de Introducción a Ciencias de los Materiales de Callister en inglés y en español, igual en una carpeta que dice libros. Van a estar trabajando en grupos de 6 en el caso de que yo se los indique. Si no les digo es en grupo, bueno, es de individual. Ya, esas son las dos opciones, en grupo o individual. Las asignaciones las van a entregar en la sección de tareas de Teams, así que también eso es bastante straightforward. Y estaremos comunicándonos únicamente vía Teams. O sea, me pueden escribir en la pared del grupo, me pueden escribir por los mensajes de Teams, pero no me envíen correos, porque de verdad el correo se pierde porque la universidad manda mucha información por ahí y luego no veo si es algo muy importante de verdad. Es mejor que me escriban por Teams. En la primera clase vamos a estar hablando de el diagrama de hierro-carburo de hierro. O sea que si no tienen dominio del tema de diagramas de fase, va a ser un poquito difícil mantenerse como al tanto de lo que está pasando en la clase. Y si necesitan que haga una clase de repaso, me avisan, porque la verdad es que como algunos fueron estudiantes míos el semestre pasado, no siento que sea necesario pasar por todas las explicaciones de cómo funciona un diagrama de fase, pero yo sé que no todo el mundo está claro con cómo funciona. Ay. Así que vamos a tratar de nivelarnos y así nos aseguramos de que todos estamos entendiendo lo mismo. Vamos a empezar a hablar de mi aleación favorita, que es el acero. Cuando hablamos del diagrama hierro-carbono o hierro-carburo de hierro, estamos hablando de este diagrama donde se nos muestra qué es lo que ocurre cuando combinamos hierro y carbono. El hierro solito es un elemento sumamente blando. Si tú agarras hierro, que no tiene nada más, y lo muerdes, le dejas marcas con tus dientes. ¿Qué quiere decir eso? La dureza de tus dientes es más alta que la dureza del hierro solito. Pero si yo agarro un
pedazo de acero, eso no va a quedar marcado si simplemente lo muerdo. Lo más probable es que me dañe un diente. Entonces, si ven aquí, en el diagrama tenemos un montón de regiones diferentes, a donde vamos a estar hablando de diferentes microestructuras y diferentes composiciones, obviamente. Pero no quiero que se espanten, porque yo sé que la primera vez que uno ve el diagrama y uno ve todas estas palabras y todas estas rayas, puede ser un poquito sobreestimulante, uno se queda como que por dónde empiezo, qué estoy mirando. Entonces vamos a empezar con una versión un poquito más simplificada de lo que es el diagrama carburo de hierro. Vamos a empezar por notar las diferencias en este diagrama versus un diagrama estándar de fase, de equilibrio de fase. Si nos damos cuenta, en el eje de composición, estamos empezando con un eje izquierdo donde tengo 100% hierro. Entonces asumiríamos que el eje derecho, normalmente, tengo 100% del elemento aliante. Entonces uno pensaría, entonces voy a tener 100% de carbono. Pero en realidad, si se dan cuenta, aquí abajo solamente dice 6.7. ¿Por qué? Esta es la razón por la cual yo lo llamo diagrama hierro-carburo de hierro. Porque en realidad lo que estamos graficando aquí es cuando el hierro deja de ser hierro y se convierte completamente en carburo de hierro, que ya estamos hablando de una composición diferente, un comportamiento completamente diferente. O sea, es como si estuviera yendo de 0% carburo de hierro a 100% carburo de hierro. Entonces solamente llegamos hasta 6.7 en carbono, porque ya después de ese punto todo se va a convertir en carburo de hierro y el comportamiento ya no va a ser como una aleación metálica, sino que vamos a tener el comportamiento de un cerámico, básicamente. Entonces podemos ver también que tenemos un montón de puntos interesantes. Tengo un punto aquí y otro punto acá. En Ciencias 1 lo más probable es que se les habló de lo que es el punto eutéctico, que este que tengo aquí a la derecha es un ejemplo de un punto eutéctico, a donde se pasa de una fase líquida directamente a tener dos fases sólidas distintas. Pero miren, si vemos aquí, cuando pasamos de abajo de la línea isoterma eutéctica, no voy a pasar a tener dos fases metálicas distintas, sino que paso a tener gamma, que porque es una letra griega, podemos de una vez asumir, esa es una fase sólida metálica, y tenemos una composición química. La razón es por lo que acabo de mencionar. El carburo de hierro se comporta como un cerámico. Así que esto que tenemos aquí ya no sería un sólido metálico, tanto como sería un cerámico. Así que se le tiene que poner el nombre. Vamos a meternos más en detalle sobre el nombre y todo eso en un rato. Pero solo esto es como un vistazo por encima al diagrama. Si ven aquí a la izquierda vamos a tener un punto eutectoide. Los puntos eutectoides, para los que se acuerdan, es cuando pasó de tener en el enfriamiento una sola fase sólida, que en este caso estoy pasando de gamma, a tener dos fases sólidas distintas, que paso de tener gamma a tener alfa y ferruro de hierro. Entonces tengo estos dos puntos interesantes y cada uno de estos puntos nos va a dar entonces las regiones que se podían ver en la diapositiva anterior, que era un poquito muy rayado, pero gracias a estos puntos especiales vamos a tener entonces un montón de composiciones interesantes con propiedades completamente distintas y esto es lo que se explota dentro de la industria. Entonces vamos a primero hablar del comportamiento del hierro solito. Cuando yo tengo hierro puro, el hierro pasa por fases al solidificarse. Empezamos con el hierro líquido a una temperatura por arriba de 1535 grados Celsius. O sea, no vamos a hacer eso en la casa, por ejemplo. Una temperatura muy alta. En este punto, cuando se empieza a enfriar y llegamos a 1535 para abajo, vamos a tener la primera fase que se va a presentar en mi hierro sólido, que va a ser ferrita, que la ferrita tiene una microestructura cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, este va a ser el primer sólido que se me forma y solo va a existir esta ferrita delta, porque así la llamamos cuando estamos en el diagrama, delta es esta fase, solo va a existir entre 1535 y 1390 grados Celsius. Cuando seguimos enfriando y bajamos de la raya de 1390 grados Celsius, voy a entrar a la región de austenita, o sea, la región gamma. Hace un rato estábamos hablando de gamma. Bueno, a gamma le llamamos austenita. Como este diagrama es tan importante,
Cada una de las fases va a tener su nombre propio. A diferencia de otros diagramas donde solo llamábamos fase alfa, fase beta, aquí sí tienen nombre y bueno, gamma se llama la región austenítica. Y aquí lo que está pasando es que el hierro cambió su microestructura simplemente en el proceso de solidificación enfriándose. ¿Qué significa eso? ¿Qué acabas de decir? El hierro, al pasar de líquido a sólido, no termina sus cambios de fases, sino que luego va a seguir cambiando de fase, pero simplemente nos referimos a que está cambiando de su presentación termodinámica. O sea, va a pasar de estar en modo BCC a estar en modo FCC. Esto no significa que pasó de sólido a supersólido o algo así, simplemente significa que la manera en la que se solidifica el hierro nos permite pasar por diferentes estructuras cristalinas mientras se va enfriando. La región austenítica es súper importante y vamos a ver después por qué. Pero vamos a seguir bajando en la temperatura con nuestro pedazo de hierro puro. Entonces vamos a seguir bajando la temperatura y cuando llegamos a 910 grados Celsius y abajo de esta raya, vamos a regresar a la región de ferrita. O sea que vamos a volver a tener una estructura centrada en el cuerpo. Esta región de ferrita ya no se llama delta, porque delta era la que existía entre 1535 y 1390 grados Celsius. La ferrita que encontramos acá abajo se llama alfa. Entonces vamos a estar viendo que el hierro, cuando se va solidificando, va a pasar por estas fases. Va a pasar de estar líquido a estar en ferrita delta, que es la que está en altas temperaturas. Luego va a estar austenita, y luego, que es gamma, y luego la ferrita, que es alfa. Entonces, para ilustrar cómo se ve físicamente este cambio en el metal, aquí les tengo una imagen de cómo se ve la ferrita alfa, o sea que sabemos que esta ferrita está por debajo de 910 grados Celsius, y la austenita. Si se dan cuenta, el cambio de FCC hacia BCC hace una gran diferencia, no solamente en el grano, sino en la presentación del material. Si se dan cuenta, aquí a la derecha se puede ver cómo incluso las propiedades mecánicas probablemente van a ser diferentes, ya que es un cambio muy grande. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa cuando se me empieza a formar ahora el carburo de hierro. Recuerden que el carburo de hierro va a ocurrir cuando le meto carbono al hierro. Esto no puede ser considerado una aleación, ya que no estamos mezclando dos metales. Pero por eso es que hay que hablar de cuál es la estructura cristalina que se me forma cuando el hierro y el carbono se mezclan. Entonces, hace un rato yo les hablé de carburo de hierro, pero no les mencioné su nombre. Así como alfa y gamma tienen su nombre ferrita y austenita, cuando estamos hablando del carburo de hierro lo vamos a llamar cementita. Y la razón por la que lo llamamos cementita es porque sus propiedades se asemejan mucho a las propiedades del cemento. O sea que es frágil, es muy duro, aguanta muchísima compresión y ya van a ir como en la cabeza las tuerquitas rodando pensando, ok, ese tipo de propiedades que tiene el cemento son buenas tenerlas dentro de un metal y utilizarlo como apoyo estructural, por ejemplo. Entonces la composición, la estructura del carburo de hierro va a ser del tipo ortorrómbico, la estructura cristalina, a donde vamos a tener 12 átomos de hierro y 4 átomos de carbono por celda. Entonces, estamos viendo que los átomos de hierro son los más grandes. Siempre el hierro, los metales tienen un núcleo atómico más grande que los no metales. Y el carbono está aquí en los pequeños espacios en el medio. Pero ya cristalografía, eso se queda en Ciencias 1, así que esto solo es como más ilustrativo. Ahora veamos un poquito sobre la reacción eutéctica y eutectoide que tenemos en el diagrama. El punto eutéctico es el que tengo acá arriba, a una composición de 4.3% de carbono, a 1147 grados Celsius. Vamos a tener que esta combinación de elementos va a pasar de la fase líquida directamente a dos fases sólidas, que hace un rato les dije que eran gamma y carburo de hierro, que lo son. Pero ahora que tenemos sus nombres, sabemos que también se puede decir que es austenita más cementita, ¿ok?
Para, a ver si nos acordamos, voy a escribirlo aquí, austenita. Cuando grabo las clases, se siente como que tengo aún menos tiempo porque yo sé que la falta de interacción también hace que la clase sea más pesada. Entonces lo más probable es que se siente como que tienen un robot ahí hablándoles y ustedes simplemente tienen que aguantarse mientras me demoro 7 años escribiendo con mi mano. Entonces aquí vemos, ahora sí, que tengo que austenita, gamma, cementita. Estas flechas ahora se ven confusas como si la cementita fuera ambas. Gamma es austenita y cementita carburo de hierro. Pero el punto que realmente me importa y el punto que realmente les debería importar a ustedes es el punto eutectoide. Gracias al punto eutectoide es que tenemos todas las diferentes aplicaciones del acero en tantas industrias. El punto tectoide es el que vamos a estar utilizando y manipulando para poder que cuando lleguemos a hablar de tratamientos térmicos, el acero quede con cualquiera de las propiedades y las microestructuras que nosotros queremos. Pero me estoy adelantando, son spoilers. Pero acá abajo vamos a tener entonces las propiedades a las cuales ocurre este punto tectoide. Entonces vamos a ver que el punto tectoide me está diciendo que cuando tengo una composición de 0.76%, o sea, 0.76% de carbono, el resto hierro, voy a pasar directamente cuando voy en enfriamiento a tener dos fases sólidas, donde tengo alfa, o sea, ferrita, a una composición de 0.022% de carbono. O sea, que cuando estamos hablando de la ferrita, si se dan cuenta, casi que no permite que que el carbono entre en su estructura. Así que la ferrita va a estar comportándose casi que como el hierro solito, pues. ¿Recuerdan las fases que hablamos hace un rato? Aquí, si lo vemos en el diagrama, estamos hablando de que tengo acá arriba el líquido. En este triangulito tengo mi ferrita delta. En este espacio aquí voy a tener entonces mi austenita o gamma. Y en el resto voy a tener ferrita. Si se dan cuenta, mi ferrita acá arriba tiene un límite de solubilidad del carbono a 0.25, si no me equivoco, pero no lo veo aquí en el diagrama, así que ahorita se los confirmo. O 0.15. Pero acá abajo podemos ver que la ferrita tiene simplemente un límite de solubilidad de carbono en hierro, pues solo permite que 0.022% de carbono entre en su estructura. O sea que cuando salimos de esta región vamos a estar teniendo un cambio de fase, como lo que escribíamos hace un rato. Si se acuerdan, hablamos de que la región gamma va a presentar una estructura cristalina FCC. Entonces yo aquí estoy diciendo que yo paso de estar aquí con FCC a estar acá con BCC. Y dirán, pero profe, ¿por qué no está hablando del punto de arriba y la delta de arriba? La verdad es que no tenemos muchas aplicaciones para eso. Porque si se dan cuenta estamos hablando de algo que está en un rango entre 1300 y pico a 1532. Esos no son rangos en los que trabajamos, así que nunca vamos a estar lidiando con esa ferrita ahí arriba. En cambio, acá abajo, lo que tenemos acá abajo es el juego con el que, como dije hace un rato, creamos las composiciones y las microestructuras que utilizamos realmente del acero. Entonces, estaba hablando del punto tectoide. El punto tectoide es cuando tengo una gamma con composición de 0.76% de carbono y mientras voy enfriando paso a tener mi alfa de 0.022% de carbono más mi cementita o ferrita de 6.7% de carbono. Esta simplemente es la composición en la que se da la cementita. O sea, siempre que tenga cementita, su composición va a ser 6.667% de carbono. Porque si se dan cuenta, del lado derecho yo no tengo una raya de límite de solubilidad como la que tengo en el lado izquierdo. ¿Eso qué significa? Cuando yo paso horizontalmente por rayas en mi diagrama de fase, yo les estoy diciendo, este es el último punto en el que yo permito que la composición del elemento que me están metiendo en mi microestructura entre y yo mantenga mi forma. Entonces, cuando la austenita, por ejemplo, cuando yo tengo hierro y estoy en FCC, él aguanta, llega a este punto, cuando cruza esta línea, es que ya no aguantó todo ese carbono dentro de su estructura y se tuvo que separar. Y por eso es que cuando cruzamos esta línea vamos a tener entonces a gamma y vamos a tener al carburo de hierro.
Sé que puede ser un poco confuso porque uso los nombres intercambiados y eh, hay muchos nombres. Y eso que solo estamos hablando de un par, porque ni siquiera les he hablado del lado derecho. Pero es importante que intenten seguirme. Lo bueno de que tengan la clase grabada es que pueden ver esto 1000 veces hasta que se aprendan el trabalenguas que yo estoy hablando. Yo sé que no es lo mismo dar clases por video que darlos en persona, por así decirlo, aunque sea de manera virtual. Pero voy a hacer todo lo posible para recibir su feedback y tratar de crear una clase juntos, pues. La idea no es que solamente yo les hable a una cámara, no me creo youtuber, eh, sino que yo quiero de verdad que aprendan, porque esto es algo demasiado interesante. Bueno, volviendo al tema. Eh, sí, límite de solubilidad. Eso significa que si yo voy para la derecha, no hay ninguna línea que yo cruce y que ya no voy a tener cementita. ¿Me explico? Entonces, por eso cada vez que me aparezca cementita va a tener la misma composición. Porque si se acuerdan cómo buscábamos la composición dentro de los diagramas de fase, yo, por ejemplo, si estoy aquí en esta región gamma más líquido, estoy aquí en el medio, si yo quiero saber cuál es la composición del líquido, yo tengo que ir a la derecha, a mi línea de líquido, bajar, y ahí veo la composición. Y viceversa con mi austenita o gamma, que voy para la izquierda, la línea de solidus, y bajo y veo la composición. En este caso, acá abajo, cada vez que vaya hacia el lado de la cementita, no voy a llegar a nada hasta que llegue a la línea final, que es la de 6.67. Así que por eso siempre esa es la composición. Ahora, este punto, chuzo, insisto, les va a cambiar la vida, pero lo vemos ahorita. Bueno, para ver cómo va cambiando visiblemente cuando vamos aumentando nuestro porcentaje de carbono en nuestra aleación. Tengo este cuadro que, aunque es bastante amplio, nos da una idea de cómo cambian no solamente las propiedades mecánicas, sino las propiedades que podemos percibir con nuestros... Ay, no, eso no tiene sentido. Bueno, para poder visualizar más o menos cómo va a ir cambiando el hierro cuando vamos agregándole más carbono, vamos a tener este cuadrito donde vamos a ver cómo las propiedades mecánicas, incluyendo las ópticas, porque es lo que podemos ver, van a ir cambiando al agregarle más carbono. Entonces, consideramos hierro a cualquier cantidad de hierro que tenga un porcentaje de carbono menor a 0.008%. Aquí va a ser bastante blancuzco, va a ser blando, como mencioné anteriormente, es mucho menos duro que nuestros dientes, por ejemplo, le podemos dejar marcas con los dientes. Y es sumamente maleable, sumamente dúctil. Es más, si yo hago una silla con hierro puro y me siento en ella, lo más probable es que se deforme porque no va a tener esa resistencia que usualmente relacionamos con el hierro o lo que nos viene a la cabeza. Hay que recordar que cuando nos estamos moviendo hacia la derecha en el eje de composición, o sea que estamos agregándole carbono, vamos a estar aumentando la dureza y perdiendo ductilidad, perdiendo maleabilidad, pero mejorando su capacidad de resistir esfuerzos mecánicos. Así que cuando entramos en la sección de 0.008% a 2.14 estamos hablando de lo que se denomina acero. Este rango es bastante amplio, pero comercialmente usualmente solo vamos a estar usando más o menos como este rango que vemos aquí. Dirán, ¿por qué hasta 2.14? Porque 2.14 es el límite de la región de la austenita. Y como mencioné muchas veces anteriormente, la región de austenita es la que define nuestra existencia del acero. Entonces, aquí vamos a estar viendo que el metal va a ser mucho más ese color plateado brillante que relacionamos con el acero. Va a tener las propiedades mecánicas que relacionamos con, por ejemplo, acero estructural, resistencia en edificaciones, resistencia a compresión. Y mientras más carbono tiene, más duro y más frágil se va a ir volviendo. Entonces, de 2.14 en adelante vamos a estar hablando de fundiciones de hierro, que sería toda esta región de aquí a la derecha, todo esto. O sea, las fundiciones de hierro tienen ese nombre, ya que cuando llegas a este punto de composición, tú no vas a poder darle forma
a tu aleación una vez se solidifique. Así que debemos fundirlo hacia moldes y de esa manera es que se le da la forma. Porque si visualizan que sus propiedades mecánicas son similares al cemento, imagínense agarrar un bloque de cemento y tratar de cambiarle la forma con las manos o con un martillo. No se puede, se va a quebrar, se va a partir. Esto se debe a la fragilidad y la dureza extrema que tiene este material. Entonces, toda esta región de acá, las piezas que vamos a estar creando con este tipo de aleación o con esta alta composición de carbono van a depender del proceso de fundición y solidificación. Por suerte, si se dan cuenta, el punto eutéctico es el punto más bajo por el cual se puede solidificar, es decir, la temperatura más baja a la cual se funde también. O sea que 1147 va a ser la temperatura más baja en la que vas a conseguir que el hierro con carbono se vuelva líquido. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí hoy. Normalmente doy mucha más información por clase, pero yo no quiero sobrecargarlos porque yo sé que las clases de manera asincrónica son un poco más pesadas ya que no hay diálogo. En caso de que tengan algún tipo de feedback y quieran decirme cómo podemos mejorar esta metodología, algo que no entendieron, alguna pregunta, cualquier cosa, por favor, no duden en escribirme. Voy a estar tratando de adecuar las clases a lo que se puede. Lastimosamente no tengo el tiempo que me gustaría poder dedicarle a la materia, pero para mí es muy importante que salgan de la universidad con un conocimiento al menos básico del funcionamiento de la metalurgia, en especial cuando estamos hablando de el acero. Así que ahorita voy a hablarles de la asignación que vamos a estar teniendo para la próxima semana. La asignación va a ser una investigación individual sobre la definición de una fase desde una perspectiva termodinámica. Cuando hablamos de una perspectiva de termodinámica, me refiero a que no es lo mismo que se vio en la escuela, lo que dieron en ciencias, no es eso. Necesito que investiguen en internet termodinámicamente cuando diferenciamos una fase de otra en un material. Esto es lo único que les estoy pidiendo que investiguen en internet, pero por favor asegúrense de poner sus fuentes. No me vengan a escribir las cosas y no quiero tampoco ver que todo el mundo tiene la misma respuesta. Pásenlo por su cerebro. Imagínense que la asignación soy yo preguntándoles qué fue lo que aprendieron de esta investigación. Entonces, aunque yo les estoy diciendo busquen en internet y busquen en el libro, porque aquí también hay un pequeño glosario que les estoy pidiendo que busquen dentro del capítulo 10 del libro de Introducción a la Ciencia de los Materiales de Callister, necesito que lo escriban con sus propias palabras. Y simplemente imagínense que le están explicando a alguien más qué fue lo que leyeron, qué fue lo que entendieron. Porque la idea no es que ustedes solamente hagan copiar y pegar de todas estas palabras y nada pasó por su cerebro. El formato para la asignación, como mencioné antes, lo encuentran en la carpeta. Y nada, pues nos vemos, o bueno, me ven, o vemos cómo nos vemos la próxima semana.